El descubrimiento es completamente único. Tenemos sirvientes de terracota que podrían servirle. También encuentran la cabeza de los guerreros de terracota y el equipo arqueológico llegó a esta zona y empezaron a cavar. Durante más de 2000 años, el ejército de terracota ha protegido a Qin Shi Huang, el primer emperador de China, que buscó gobernar incluso más allá de la muerte. Este es un emperador obsesionado con redescubrir el conocimiento perdido. Su ambición es llegar a ser en la vida como el Dios. Pero en 2025, cuando la avanzada tecnología de inteligencia artificial finalmente escaneó sus silenciosas legiones de arcilla, lo que descubrió sorprendió a los historiadores de todo el mundo. Debajo de la superficie se encuentran detalles ocultos que podrían reescribir todo lo que sabemos sobre su reinado, su poder y su visión de la inmortalidad. El ejército clandestino de Qin Shi Huang. A principios de la primavera de 1974, las tierras agrícolas secas en las afueras de la ciudad de Xi'an, en el norte de China, comenzaban a resquebrajarse debido a la sequía. El emperador conquistó 6 reinos y unificó China por primera vez en la historia. Algunos aldeanos de Xi'an decidieron cavar un nuevo pozo con la esperanza de encontrar agua. Entre ellos se encontraba un granjero llamado Yang Zifa. Trabajó a través de la arcilla pálida hasta que a unos 15 pies de profundidad su pala chocó contra algo duro. Al principio pensó que se trataba de tejas viejas o cerámica rota. Luego, una cabeza de arcilla de tamaño humano salió rodando del pozo. Siguieron más fragmentos, un torso, piezas de armadura y puntas de flecha de bronce que brillaban en el polvo. Ninguno de ellos podría haber adivinado que acababan de cortar el techo de uno de los sitios arqueológicos más sorprendentes del mundo. Un ejército enterrado que había dormido intacto durante más de 2000 años. Los agricultores apilaron los fragmentos cerca del borde del campo, y algunas de las puntas de flecha de bronce se reunieron para venderlas por unas pocas monedas. El descubrimiento podría haber terminado ahí si no fuera por Chao Kangmin, un funcionario cultural local que escuchó rumores sobre extrañas estatuas cerca del pozo. Condujo para investigar, vio las figuras de arcilla, y al instante reconoció que eran algo extraordinario. Chao comenzó a recolectar todos los fragmentos que pudo encontrar, y notificó al Instituto Arqueológico Provincial de Shaanxi. Al cabo de unos meses, llegaron equipos de excavación, y la escala de lo que encontraron obligó a China a construir un complejo de museos completo encima de la excavación. Los nuevos edificios protegerían el sitio de la lluvia y de las crecientes multitudes de visitantes que venían a verlo. Cuando el primer pozo estuvo lo suficientemente despejado para verlo, parecía un campo de batalla silencioso congelado en el tiempo. Fila tras fila de soldados de arcilla de tamaño natural estaban en formación con las cabezas levantadas y las armaduras esculpidas con precisión, como si esperaran una orden que nunca llegaría. Miraban hacia el este, la dirección de los reinos rivales, que el primer emperador de China había conquistado durante el siglo III a.C., y detrás de ellos había caballos de arcilla que alguna vez arrastraron carros de guerra de madera. La madera del carro hacía tiempo que se había podrido, pero los surcos en el suelo todavía marcaban el lugar donde habían descansado las ruedas. La escala desafió la imaginación. Las estimaciones modernas sitúan el total en más de 8000 guerreros, más de 100 carros y cientos de caballos distribuidos en varios fosos enterrados. Solo se ha excavado una fracción. La cámara más grande, conocida como Pozo 1, mide alrededor de 755 pies de largo y un poco más de 200 pies de ancho, aproximadamente 100 pies de largo, y un poco más de 100 pies de ancho, 153.000 pies cuadrados de espacio, cubriendo alrededor de 3 acres y medio o más de 2 campos de fútbol completos. Los soldados están parados en el suelo a 16 pies por debajo de la antigua superficie del suelo, y el Pozo 1 es solo el comienzo. Imagínese una enorme sala subterránea dividida en largos pasillos por gruesos muros de tierra. Los arqueólogos describen 11 corredores paralelos que corren de este a oeste, cuyos techos alguna vez estuvieron formados por enormes vigas de madera rematadas con esteras de juncos y capas de arcilla compactada para evitar la entrada de agua. En su estado original, el Pozo 1 se habría sentido como un escenario techado, listo para su despliegue.
En el extremo oriental se encuentra una línea de vanguardia de soldados, los atacantes del frente. Detrás de ellos en el centro, filas de infantería blindada empuñan armas largas. A lo largo de los costados y la retaguardia, las tropas se giran hacia afuera para proteger los flancos. Está diseñado exactamente como se prepararía un ejército real para el combate. Si el hoyo 1 es la gran demostración de fuerza, el hoyo 2 revela la estrategia. Se encuentra cerca y contiene una verdadera formación de armas combinadas, diferentes tipos de tropas dispuestas para trabajar juntas. Los excavadores encontraron unidades de caballería completas con caballos ensillados, arqueros de pie y arrodillados atrapados en mitad de la carrera, y tripulaciones de carros posicionados como si estuvieran listos para luchar desde sus carros tirados por caballos. Los recuentos recientes en Pit 2 incluyen varios cientos de guerreros, aproximadamente un centenar de caballos, y múltiples carros divididos en distintas secciones como alas de un ejército en funcionamiento. Algunos de los arqueros arrodillados todavía tenían leves rastros de pintura en sus armaduras, y calzado cuando fueron desenterrados por primera vez. El pozo 3 más pequeño, de unos 5.600 pies cuadrados, tiene muchas menos figuras, pero desempeña un papel especial. Contiene solo unas pocas docenas de oficiales y un carro tirado por 4 caballos dispuestos como dentro de un puesto de mando. Los estudiosos interpretan esta cámara como el cuartel general del ejército, donde los comandantes de alto rango habrían estado dirigiendo las fuerzas desplegadas en los fosos más grandes. El pozo 4, descubierto más tarde, estaba vacío. Una cámara sin terminar que sugiere que el proyecto aún podría haber estado en marcha cuando se selló, a diferencia de los demás. Verazato Pit 3 muestra daños mínimos por incendio, y algunos de sus pigmentos permanecen sorprendentemente vívidos. Debido a esa preservación, ofrece la visión más clara de cómo alguna vez lució todo el ejército a todo color. Incluso después de 50 años de excavaciones, el complejo sigue revelando sorpresas. A finales de 2024 y principios de 2025, los arqueólogos que trabajaban en el pozo 2 descubrieron una figura de oficial particularmente elaborada. Un comandante de alto rango de tamaño natural, parado cerca de 2 carros y varios caballos. Su armadura esculpida muestra patrones intrincados y un tocado alto y detallado marca su rango. Los investigadores chinos dijeron que cifras de tan alto estatus son extremadamente raras. Desde 1974 solo se han encontrado unos 10 comandantes de alto nivel. La forma en que se hicieron estas cifras es tan sorprendente como su número. Cada guerrero mide aproximadamente entre 5,5 y 6 pies de altura y pesa varios cientos de libras. Son huecos pero fuertes. Las patas tenían forma de gruesos tubos de arcilla. Los torsos se construyeron por separado como grandes conchas. Los brazos, las manos y las cabezas se elaboraban como piezas individuales, y luego se unían mientras la arcilla aún estaba húmeda. Los artesanos alisaron las costuras, esculpieron los rasgos faciales y presionaron detalles finos en la superficie. Incluso las uñas, los nudos de los cinturones y las costuras de las placas de armadura fueron tallados a mano. El análisis de la arcilla muestra que no se trataba simplemente de tierra ordinaria. Los científicos que examinaron muestras bajo microscopio identificaron una mezcla de loess local, un fino limo amarillo común en el norte de China, mezclado con minerales como cuarzo y caolín. Loess se compacta fácilmente y se seca hasta obtener un acabado duro. El cuarzo añade arena y fuerza, mientras que el caolín aporta suavidad y plasticidad. La mezcla se preparó cuidadosamente, probablemente en talleres centralizados cerca del sitio, y luego se distribuyó a los equipos de producción que dieron forma y ensamblaron las figuras. Lo que surgió no fue la obra de un genio escultor, sino una operación a escala industrial gestionada por el Estado durante el siglo III a.C. Las huellas de ese sistema siguen siendo visibles. La repetición en ciertos rasgos, como las formas básicas de manos o cabezas, muestra que se utilizaron moldes para piezas estandarizadas. Sin embargo, una vez que salía una pieza moldeada, un artista la reelaboraba individualmente. Esos toques finales a mano aseguraron que no hubiera 2 guerreros
exactamente iguales. Cuando te paras frente a estas figuras, ves mandíbulas, pómulos, orejas, líneas de cabello e incluso estados de ánimo totalmente diferentes. Algunas caras parecen tranquilas, otras tensas, algunas narices rectas, otras torcidas. Incluso puedes detectar líneas presionadas en los labios que parecen cicatrices curadas. Para comprobar si esa variedad es solo un sabor artístico o está basada en personas reales. Los investigadores han recurrido al escaneo 3D de alta resolución y al aprendizaje automático. Un modelo de IA compara miles de medidas diminutas como el ángulo de la oreja, la profundidad del mentón o la forma en que se pliega un párpado y busca patrones que el ojo humano podría pasar por alto. Los equipos realizaron escaneos detallados de cabezas de guerreros y descubrieron que las formas de las orejas y la asimetría facial son tan específicas que es difícil creer que fueron inventadas desde cero. La teoría de trabajo es que al menos algunas de las figuras de mayor rango, especialmente los oficiales, pueden haber sido modeladas a partir de individuos reales que sirvieron bajo el primer emperador. Las diferencias en armaduras y vestimentas también indican rango y deber. Los oficiales superiores usan corazas gruesas en capas y tocados altos y ornamentados. Los conductores de carros se modelan con gorras protectoras y posturas estables adecuadas para sujetar las riendas. Los soldados de caballería usan chaquetas más cortas y ajustadas diseñadas para montar, y los arqueros arrodillados llevan una armadura ligera que les permite girar y disparar. Cada postura corresponde a un verdadero papel militar. Los tonos grises y marrones visibles hoy son los que quedan después de que la pintura y la laca se deterioraran. Cuando los excavadores levantaron por primera vez figuras del suelo en la década de 1970, vieron pigmentos brillantes aún adheridos a las superficies, rojos profundos del cinabrio azules y púrpuras intensos de los minerales a base de cobre rosas frescas en las mejillas, líneas de cabello negras, e incluso motivos decorativos pintados en los cordones de las armaduras. Entre los pigmentos identificados, se encontraba el púrpura chino también conocido como púrpura Han, un silicato de cobre y bario sintético. Era un compuesto diseñado uno de los primeros pigmentos púrpuras fabricados por el hombre que se conocen en el mundo. Esos colores se asentaban sobre una fina capa de laca, una resina natural, extraída de la savia del árbol de laca asiático. Cuando se aplica y se seca la laca, forma un sello brillante similar al vidrio, similar al barniz transparente. Los artesanos primero aplicaron laca sobre las figuras de arcilla para crear una superficie lisa y resistente a la humedad, y luego pintaron los vívidos pigmentos sobre ella. La idea funcionó maravillosamente en la antigüedad, pero causó un desastre para los arqueólogos modernos. Una vez expuesta al aire, la antigua laca se secó y se contrajo, provocando que la pintura se desprendiera casi instantáneamente. Los investigadores de las primeras excavaciones observaron impotentes cómo los colores brillantes desaparecían ante sus ojos a veces dentro de los 15 segundos posteriores a la exposición. En cuestión de minutos, capas enteras de pigmentos se desmoronaban. Esto obligó a los equipos a pausar la excavación y desarrollar estabilizadores químicos para preservar el color restante. Hoy en día los conservadores aplican esos tratamientos en el momento en que se descubren nuevas superficies para evitar que desaparezcan los últimos restos de pintura. Las armas descubiertas junto a los soldados completan la imagen de una verdadera fuerza de combate. Las figuras de arcilla alguna vez sostuvieron armas funcionales, más de 40.000 armas de bronce en total, incluidas espadas, lanzas largas, alabardas, dagas, mecanismos de ballesta e innumerables puntas de flecha. El bronce, una aleación de cobre y estaño, era el material de alta calidad de la época. La alabarda, un arma de asta con una hoja saliente, permitía a los soldados apuñalar o enganchar a sus oponentes desde la distancia. Los arqueólogos encontraron haces de puntas de flecha, cuidadosamente empaquetadas en grupos de aproximadamente 100. El análisis químico mostró que la composición de cada paquete era uniforme en sí mismo, pero ligeramente diferente del paquete que tenía al lado.
Más allá de las principales cámaras del ejército, los arqueólogos han cartografiado una red de pozos relacionados repartidos por la misma tierra de cultivo. A lo largo de cientos de excavaciones, han descubierto carros de bronce, enterrados con caballos reales fosos, que contenían armaduras de piedra y grupos de asistentes y funcionarios de arcilla. Un foso incluso representa artistas acróbatas y hombres fuertes modelados en movimiento, mientras que otro recrea una tranquila escena de jardín con patos grullas y cisnes de bronce dispuestos alrededor de lo que alguna vez fue el lecho de un arroyo acompañados por músicos. Estos hallazgos revelan que el sitio fue concebido no simplemente como una exhibición militar, sino como una versión en miniatura del mundo del emperador con civiles artistas y animales. Entonces, si se trata del ejército, ¿a quién o qué están protegiendo? La respuesta está bajo un enorme montículo que puede ser la tumba más mortífera jamás construida dentro de la tumba prohibida del primer emperador. En el centro de todo el sitio se encuentra una enorme pirámide de tierra, que parece pacífica desde la distancia pero aterradora, una vez que comprendes lo que se esconde debajo. El montículo se eleva a unos 249 pies aproximadamente, la altura de un edificio de 20 pisos, y sella la tumba subterránea de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Su base se extiende por cientos de pies en todas direcciones, formando una pirámide ancha y de cima plana, rodeada por muros protectores y restos de puertas antiguas. Tanto los registros antiguos como los estudios modernos coinciden en que el trabajo en este proyecto de entierro comenzó cuando Qin Shi Huang todavía era un adolescente, y continuó durante casi 40 años aproximadamente, desde el 246 a.C. hasta el 208 a.C. Los relatos históricos dicen que hasta 700,000 personas entre trabajadores artesanos y prisioneros se vieron obligadas a cavar, transportar y construir el enorme complejo subterráneo y el enorme montículo que lo sellaba del mundo. Las excavaciones al oeste del área principal del mausoleo han revelado fosas comunes que los arqueólogos vinculan con la fuerza laboral que construyó el sitio. Solo en una fosa se recuperaron más de 100 esqueletos. La mayoría eran hombres jóvenes, o de mediana edad muchos de ellos, entre 15 y 40 años. Sus huesos muestran un duro estrés físico. Los estudios sobre la forma del cráneo y el ADN antiguo sugieren que no todos estos trabajadores eran de una misma ciudad natal. Algunos procedían de regiones del norte, otros del lejano sur, y algunos presentaban características que no eran típicas del área local de Shanxi. Historias posteriores incluso afirman que cuando la obra estuvo terminada, algunos trabajadores, e incluso ciertas mujeres de palacio, fueron asesinados o enterrados cerca para que no pudieran revelar lo que se había construido. Los escaneos y estudios muestran que el palacio subterráneo no es una sola habitación, sino un recinto amurallado completo, enterrado bajo tierra. En el interior se encuentra un muro perimetral de unos 13 pies de altura. Ese rectángulo interior mide aproximadamente 1.509 pies de norte a sur y alrededor de 1.280 pies de este a oeste. En el exterior, el ladrillo levanta una segunda pared de tierra apisonada de 30 a 40 metros de espesor y alto que crea una coraza que encierra la armadura en forma de núcleo. Los túneles inclinados descienden de cada lado hacia el centro. En el centro de todo se encuentra la cámara principal. Aproximadamente 262 pies de largo, 164 pies de ancho y casi 50 pies de alto, su techo se encuentra aproximadamente a 100 pies por debajo de la superficie del suelo actual. También se han detectado señales de drenajes, y lo que parece una presa subterránea, prueba de que los constructores diseñaron defensas contra las inundaciones. Esta no era una tumba cualquiera. Fue construido como una fortaleza. Lo que hace que este sitio sea extraordinario es que nadie ha abierto nunca esa cámara funeraria central. La tumba real de Qin Shi Huang, la cámara, donde se cree que descansan su cuerpo y sus tesoros, permanece sellada exactamente como lo estaba hace más de 2000 años. Los arqueólogos han excavado a su alrededor descubriendo fosos para carros, fosos para caballos, y ruinas de lo que parecen ser cimientos de palacios cerca del montículo. Han encontrado músicos funcionarios
y los contornos de edificios con patios enteros dispuestos como una versión de la capital del emperador en el más allá. Pero nunca se ha traspasado la puerta de entrada a la cámara central. Todo lo que sabemos sobre lo que hay debajo de la colina proviene de textos antiguos, escáneres de penetración terrestre y lecturas químicas del suelo y el aire circundantes. El relato escrito más antiguo que describe la tumba proviene del historiador Sima Qian, quien escribió en el siglo I a.C., unos 100 años después de la muerte del emperador, en el 210 a.C. Según él, la cámara subterránea contenía edificios palacios y torres a gran escala llenos de artefactos y tesoros de valor incalculable. Afirmó que el interior de la tumba recreaba el imperio en miniatura con ríos y mares formados por el flujo de mercurio líquido. El techo, dijo, estaba pintado con constelaciones y las estrellas del cielo nocturno, mientras que el piso de abajo representaba un mapa de las montañas y valles de China. Describió defensas mecánicas ballestas preparadas para disparar automáticamente a los intrusos y lámparas que ardían indefinidamente hechas con la grasa de una extraña criatura marina a la que llamó pez hombre, posiblemente una ballena. Durante siglos, los eruditos debatieron si algo de eso era cierto, o simplemente una leyenda. Pero la ciencia moderna sigue encontrando pruebas inquietantes que respaldan las palabras de Sima Qian. Uno de los detalles más inquietantes de este lugar es el mercurio. El mercurio es un metal líquido plateado que permanece fluido a temperatura ambiente y libera vapor venenoso cuando se evapora. Las lecturas modernas han confirmado la afirmación de Sima Qian sobre ríos y mares de mercurio dentro de la tumba, y los resultados son inquietantemente precisos. Los análisis del suelo alrededor del montículo han revelado niveles de mercurio muy por encima de lo normal en la zona. En algunas muestras, la Tierra contenía alrededor de 1.440 partes por 1.000 millones de mercurio, y estudios posteriores encontraron puntos críticos por encima de 2.200 partes por 1.000 millones. Sobrevivió a la caída de la dinastía Qin y todavía está muy vivo hoy en día. A modo de comparación, el suelo típico de esa región suele medir entre unas pocas docenas y cientos de partes por 1.000 millones. Los científicos incluso han analizado el aire utilizando un sistema basado en láser, llamado lidar de absorción diferencial, que puede detectar gases específicos a distancia. Midieron el vapor de mercurio en el aire sobre el montículo en aproximadamente 27 nanogramos por metro cúbico, en comparación con el promedio regional de 5 a 10. Esas lecturas muestran que el mercurio se está filtrando literalmente desde la colina. En este momento filtrándose hacia arriba a través de las grietas, a pesar de que la tumba está sellada. Esta contaminación no proviene de la industria moderna. Los niveles de mercurio siguen el mismo patrón detectado en estudios anteriores, con décadas de diferencia, y las concentraciones más fuertes se alinean con el lugar donde se espera que se encuentre la cámara funeraria principal. Los estudios que rastrean el origen del metal apuntan hacia antiguas minas de cinabrio, especialmente aquellas en la región de Xunyang, que estaba bajo control de Qin. El cinabrio, un mineral rojo brillante hecho de sulfuro de mercurio, se refinaba comúnmente para extraer mercurio. Los investigadores creen que se extrajeron y purificaron grandes cantidades de este mineral para el entierro del emperador, posiblemente superando las 100 toneladas métricas, más de 200.000 libras de metal líquido. Eso haría que el contenido de mercurio de la tumba fuera mayor que el de la mayoría de los derrames industriales modernos. En la antigua China, el mercurio no era solo un elemento decorativo, sino que se pensaba que poseía energía vivificante. Los alquimistas de los círculos reales lo mezclaban con medicinas y pociones destinadas a otorgar la inmortalidad. Si la cámara realmente contiene canales de mercurio líquido, entonces el aire atrapado en el interior es tóxico. Una sola brecha podría liberar vapores que dañan los pulmones y el sistema nervioso en cuestión de minutos. Abrir la tumba sin preparación podría resultar letal. El mercurio es solo una parte de la razón por la que los equipos modernos se niegan a excavar directamente en la cámara. La otra razón es la preservación. Una tumba que ha estado sellada durante más de 2000 años es su propio mundo contenido con un equilibrio único de aire, humedad y presión. Una vez que ese sello se rompe, el oxígeno entra a raudales.
La humedad cambia, y los objetos frágiles pueden colapsar, desvanecerse o pudrirse en segundos. Esa es la tumba del primer emperador. Está en el centro de lo que se cree que es el complejo funerario más grande. Los conservadores del mausoleo han admitido que actualmente no existe ninguna tecnología capaz de estabilizar instantáneamente un espacio tan grande en el momento de su apertura. También existe el peligro de trampas y colapso estructural. Puede parecer una leyenda, pero se basa en la ingeniería real de esa época. El relato de Sima Qian describió ballestas automáticas instaladas para disparar a los intrusos. Las armas de esa época podían matar fácilmente a corta distancia. Si bien la madera y los tendones que alguna vez los impulsaron se habrían descompuesto, los gatillos y pernos de bronce podrían permanecer atrapados en el suelo bajo una inmensa presión. Los radares modernos y los escáneres magnéticos han detectado zonas densas en metales y corredores estrechos, que se asemejan a puntos de estrangulamiento en lugar de pasarelas abiertas, posiblemente diseñados para frenar a los invasores y obligarlos a seguir caminos confinados. Incluso si las trampas mecánicas fallaron hace mucho tiempo, esos corredores muestran una planificación de defensa intencional, y más allá de cualquier trampa, la estructura física de la tumba en sí misma es un peligro. Los antiguos constructores utilizaban enormes vigas de madera para sostener sus techos. Después de 2000 años enterradas bajo toneladas de tierra, es posible que algunas vigas se hayan podrido o debilitado. Un solo túnel incorrecto o una vibración podrían hacer que partes de la cámara se derrumben sin previo aviso. Otro tema rara vez discutido es el agua. El montículo se encuentra cerca de la base del Monte Lee, donde el agua subterránea se encuentra aproximadamente a 100 pies debajo de la superficie. Si alguien profundizara en ese sistema sin comprender completamente su diseño, el resultado podría ser catastrófico. El barro y el agua subterránea podrían precipitarse y destruir el interior en cuestión de minutos. ¿Has visto el tipo de tumba que construyó? Ahora hablemos del tipo de mente que construye algo así. La mente del primer emperador de China. En el siglo III a.C., lo que ahora llamamos China no era un solo país. Fue una pelea en jaula entre 7 estados importantes que habían pasado generaciones destruyéndose entre sí. Las ciudades cayeron y ardieron. Las alianzas cambiaron de la noche a la mañana, los asesinos eran una rutina y la supervivencia dependía de la sospecha. En ese caos entró un niño llamado Jing Zheng. Se convirtió en rey del estado de Qin cuando tenía unos 13 años. A medida que crecía, hizo lo que nadie antes que él había hecho. Sería posible eliminar por completo a los señores feudales, uniendo al mundo entero. Conquistó todos los estados rivales uno tras otro, en una cadena de guerras brutales que terminaron en el 221 a.C. Cuando el enemigo final se rindió, abandonó el antiguo título de rey y se creó uno nuevo, Huangdi, que significa emperador. Se declaró Qin Shi Huang, es decir, emperador de Qin, y a partir de ese momento habría un solo trono en el mundo, y le pertenecería a él. Para él ganar las guerras no era la verdadera victoria. Conservar lo que había tomado sí lo era. Eso significaba control absoluto no solo sobre los soldados y el territorio, sino también sobre el pensamiento, la memoria, el dinero, el tiempo e incluso el lenguaje. Este es el ejército de terracota. 8,000 guerreros enterrados hace más de 2000 años. El nombre de su estado, Qin, es de donde proviene la palabra occidental China. La etiqueta perduró porque su diseño para China perduró, incluso después del colapso de su propia dinastía. Los gobernantes posteriores copiaron su modelo. Un emperador por encima de todos al mando de un sistema unificado que llegaba a todos los rincones del país. ¿Cómo puedes mantener unido un nuevo imperio cuando ayer eran 6 reinos hostiles los que te despreciaban? Borraste sus diferencias. Qin Shi Huang impuso un libro de reglas para todos. Antes de él, cada antiguo reino tenía su propia moneda, su propio sistema de pesos y medidas, e incluso sus propias formas escritas de chino. Los obligó a alinearse. Una moneda, un patrón para medir una escritura oficial, un código legal. Puede parecer burocrático, pero fue revolucionario. Si cada eje de carro tuviera el mismo ancho,
entonces cada carro encajaría en los mismos surcos. Si todas las carreteras tuvieran la misma anchura, los ejércitos y los convoyes de cereales podrían desplazarse a cualquier lugar sin demora. Los registros dicen que ordenó que las carreteras se extendieran desde la capital como rayos en una rueda, vastas carreteras que discurrían en líneas rectas a lo largo de kilómetros, para que los mensajeros y las tropas pudieran correr entre provincias, y que era inquebrantable en su forma de gobernar. Qin Shi Huang siguió un sistema que ahora llamamos legalismo. El legalismo supone que las personas no se guían por la bondad, sino que se comportan porque la ley les asusta más que la desobediencia los tienta. Según este modelo, el Estado redacta reglas claras y estrictas, las publica para que todos las vean, y las hace cumplir sin piedad. La obediencia gana recompensa, el desafío gana castigo. Los nobles ya no heredaban sus cargos, los gobernadores eran nombrados por el Tribunal Central y destituidos si fracasaban. La tierra estaba dividida en encomiendas y condados, que dependían directamente del trono. Eso puso fin al antiguo patrón feudal, en el que los señores de la guerra locales se enriquecían y se separaban. Unos 8 años después de la unificación en 213 y 212 a.C., su corte inició una campaña contra lo que llamó libros peligrosos y enseñanzas desleales. Su canciller Li Si argumentó que los antiguos escritos sobre reyes anteriores y estados rivales fomentaban comparaciones que podían alimentar la rebelión. De modo que las obras de historia y filosofía que no coincidieran con la línea oficial debían ser destruidas, excepto las copias selladas en los archivos imperiales. Los textos sobre medicina y agricultura se salvaron porque eran útiles. Los relatos de los primeros historiadores dicen que cientos de eruditos que protestaron fueron ejecutados. El propósito era controlar el pensamiento. Si solo hay un pasado oficial, entonces solo puede existir un futuro, y le pertenece. Qin Shi Huang también promovió su propia leyenda en todo el imperio. Alrededor del año 219 a.C., lanzó grandes giras de inspección de su nuevo reino. Escaló montañas sagradas, ofreció sacrificios como un dios rey, y dejó inscripciones talladas en piedra. El texto se jactaba de haber unificado todo bajo el cielo, aplastado a los rebeldes, fijado fronteras y restaurado la paz. Después de la unificación ordenó que se tallara una pieza de jade de valor incalculable en el sello heredado del reino. Su inscripción decía: habiendo recibido el mandato del cielo, que el emperador tenga una vida larga y próspera. El sello no era simplemente una decoración. Era una prueba de que el derecho del cielo a gobernar había descendido sobre él y pasaría a quien lo poseyera a continuación. Dinastías posteriores lucharon por él durante siglos como si fuera el alma de la propia China. Pero a pesar de todos sus triunfos, había un enemigo al que no podía someter la muerte. Con el paso de los años, Qin Shi Huang se obsesionó con la inmortalidad. Para él morir no era natural, era una derrota. Los magos y alquimistas de la corte le hablaron de islas lejanas al otro lado del mar oriental, donde vivían seres inmortales. Uno de ellos, Xufu, se convirtió en un elemento central de la leyenda, un alquimista y marinero que se dice que dirigió expediciones para encontrar el elixir de la vida. Alrededor del año 219 a.C., el emperador envió a Xufu con flotas, tripulaciones, artesanos y miles de hombres y mujeres jóvenes para traer de vuelta la poción. Regresó solo con historias, monstruos marinos, sabios solitarios y excusas de que necesitaba más barcos. En el segundo viaje desapareció por completo. Algunas leyendas afirman que llegó a otra tierra, se estableció allí y se hizo llamar rey. El emperador se negó a darse por vencido. Convocó a más maestros de métodos, a los primeros especialistas en ocultismo, y bebió cada mezcla que elaboraban. Muchos de sus elixires contenían mercurio. Hoy sabemos que el mercurio es un veneno que ataca los órganos del cerebro y provoca temblores y paranoia. Los historiadores ahora creen que esos mismos tónicos de inmortalidad ayudaron a matarlo en el año 210 a.C., cuando se desplomó durante uno de sus viajes de inspección. Tenía solo 49 años. A pesar de todo su control, su dinastía se derrumbó casi instantáneamente después de su muerte. Cuando falleció, su muerte se mantuvo en secreto.
Su principal ministro Li Si y el eunuco de la corte Zhao Gao falsificaron órdenes, suprimieron al heredero que parecía favorecer, e instalaron un hijo menor al que podían manipular. A los pocos años estallaron rebeliones en todo el imperio. En el año 206 a.C., la dinastía Qin había terminado. Desde el día en que se coronó primer emperador hasta el levantamiento final, su dinastía duró apenas 15 años. Pero no todo fue en vano. La siguiente dinastía, la Han, mantuvo intacto el esqueleto de su sistema. Un emperador, una burocracia, una autoridad centralizada, que se extiende a lo largo de enormes distancias. Conservaron gran parte de su ley y su sistema administrativo, porque funcionaba. Durante casi 2 milenios después de él, el gobierno chino siguió su modelo, un trono único que presidía todo bajo el cielo. Gracias por mirar. Ahora mira los videos que aparecen en la pantalla para ver más historias increíbles.